Son las 6 de la mañana de este viernes 29 de mayo de 2015. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El país está ardiendo. Otra vez, acciones terroristas a todo lo largo de la nación. 3 militares y 3 guerrilleros muertos en Arauca. Volaron la carretera panamericana. Escaramuzas en todas partes en el país. La Marcha de la Paz se llama eso. Se está iniciando en Cuba un nuevo ciclo de conversaciones de paz. Y está la señora canciller convenciendo a los de las FARC, porque no los puede convencer a distancia, para que le apuren, porque se agota la paciencia internacional. Entonces ella los va a convencer. Mientras tanto, el país ardiendo porque no hay seguridad democrática, porque no hay voluntad de lucha de parte de las fuerzas militares, porque a estos bandidos se les han dado todas las gabelas. Entre otras, la que está pidiendo el fiscal general de la nación, que es el abogado de ellos. Si uno quiere saber qué están pensando las FARC y qué quieren las FARC y qué necesitan las FARC, no hay que oír a Santrich, ni a Catatumbo, ni a Alape, hay que oír al fiscal. Y ahora el fiscal propone que no haya extradición para las FARC. Entonces, en eso estamos, en un mar de confusión, en un mar de babas. Ahí no hay nada de nada. La descomposición de la nación detrás de la famosa paz, 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 que el presidente Santos, entre otras, no sabe en qué consiste. Hablando de ese tema, tenemos que pasar a otro producto de la desesperación del gobierno. Estamos en recesión económica, señores. La economía se vino al piso. Y se vino al piso porque se robaron una bonanza económica completa. Porque el Estado se dedicó a gastar, no, a despilfarrar plata por todas partes. Votamos los mayores ingresos que hubo nunca en la historia para Colombia, los botamos por la basura. Le produjimos a la gente una cantidad de desconfianza en la economía, creamos toda suerte de problemas y la economía va para un crecimiento del 2%, si nos va bien, como dice Mary Lynch. Entonces, Santos propone un plan de reactivación económica. El plan, el PIPE 2. Vamos a relanzar la economía, vamos a crecer muy por encima de lo que está pactado. Esto va a ser una cosa extraordinaria. ¿Y qué propone Santos? Más gasto público, menos ingresos fiscales, un quebrao que está para salir con totuma a ver cómo llena los huecos. Ese quebrao es el que está proponiendo gastar más plata y dejar de recibir ingresos. Esto parece un chiste. El PIPE 2 es un chiste. Y eso le pasa cuando le confirma el Consejo de Estado que no podrá vender a Isagen, porque Isagen era simplemente un recurso fiscal. No es verdad que Isagen era el cambio de una empresa que tiene inversiones en el sector eléctrico por unas carreteras que son más productivas. Mentiras. Eso era un plan simplemente para tapar huecos fiscales. Y en el momento en que no puede tapar los huecos fiscales por mucho tiempo, anuncia más gastos. Eso pues, apenas Juanpa, y apenas Juanpa creyendo que somos una partida de tontos. El escándalo de la FIFA. Vendrán más malas noticias, dice el señor Blatter. La salpicada en Colombia, ahora se llama eso salpicada. ¿Cuánta plata llegó al país? ¿Cómo es la corruptela de la Federación Colombiana de Fútbol con la FIFA? ¿Qué dimensiones tendrá esto? Ya lo veremos. Y ya se habla de los efectos de política internacional que tiene el escándalo de la FIFA. Putin está diciendo que esto es una maniobra de los Estados Unidos para embolatarle el campeonato mundial de fútbol. Recordemos pues que esas cosas se han hecho
cuando Rusia apoyó a Irán en la toma de la embajada de los Estados Unidos y el secuestro de los diplomáticos norteamericanos, los Estados Unidos resolvieron, como medida de retaliación, era el señor Carter, el presidente de los Estados Unidos, que no asistirían a los Juegos Olímpicos en Rusia. Entonces Rusia después replicó no asistiendo a los Juegos Olímpicos en Los Ángeles. Esto pues pasa con frecuencia y entonces ahora Putin dice que el problema no está en Juegos Olímpicos, sino que el problema es con el fútbol. Lina Luna, la señora del hacker, compareció ante la Corte Suprema de Justicia en los procesos que la Corte Suprema de Justicia quiere seguir adelantando en el tema del hacker, contra el presidente, contra el senador Álvaro Uribe Vélez. La señora Lina Luna ha dado declaraciones, las tenemos nosotros, están todas perfectamente claras, nítidas. La manera como el hacker no era tal hacker, como simplemente estaban prestando un servicio de apoyo desde el punto de vista tecnológico a una campaña en el manejo de redes, y cómo se vino todo este montaje del fiscal general de la Nación contra el hacker. Esas declaraciones están claras. La sometieron a 3 horas de indagatoria. Ella ya no está casada con el hacker, por ventura para ella salió pues de ese hombre supremamente complicado y nada estable desde el punto de vista emocional. El hermano del hacker ha dado declaraciones en el mismo sentido. ¿Qué delito es tratar de conseguir declaraciones de conversaciones que hacen los bandidos entre ellos para darlas a conocer? Bueno, de todas maneras la Corte sigue engolosinada con el tema, porque aquí lo que hay es una persecución política contra el centro democrático a través del aparato de justicia. Exactamente lo mismo que se hace en Venezuela, exactamente lo mismo que se hacía en la Alemania nazi, contra los opositores que el nazismo tenía. Exactamente lo mismo que hizo Fidel Castro en Cuba, tomarse el poder judicial, que es un remedio de poder judicial, y lo mismo que hace Chávez. Lo mismo pasa en Colombia. La Corte Suprema de Justicia, el poder judicial, se ha convertido en un instrumento político en contra de la oposición. Celsia, una compañía muy importante de generación eléctrica, acaba de presentar su balance. Ganó en el primer trimestre de este año un 92% menos que en el primer trimestre del año pasado. ¿Cuáles van a ser las cifras de crecimiento del PIB en el primer trimestre? Nos lo seguimos preguntando, y el señor Perfetti callao, y queriendo hablar no hablaba, recordando a Palemón el estilita lo diríamos. Aguas de Bogotá tendría la mitad de su flota paralizada porque no tiene repuestos, y entonces a la mitad de la flota le han tenido que hacer canibalismo, como dicen los mecánicos, para quitarle todas las piezas útiles y pasarlas a las máquinas que todavía funcionan. Está funcionando la mitad del aparato que compraron. Para redondear cifras, de 200 vehículos, compactadores y transportadores de basura, quedan 100. Y aquí lo que se viene es una crisis de basura monumental, que fue lo que anticipó, entre otras, el Procurador General de la Nación cuando dijo que el señor Petro había obrado irresponsablemente en el tema de las basuras. Es un irresponsable, es un locato que dice cosas y que habla y que pone gestos de estadista. Es un locato que está destruyendo la capital. Y el tema de Aguas de Bogotá es un tema gravísimo, porque no bastan los balances. En los balances aparece clarísima las pérdidas gigantescas de la operación de las basuras en Bogotá. Eso no importa, eso no impresiona. Pero ahora,
cuando los carros no puedan salir a recoger las basuras, porque de 200 hay 100, y los 100 que están funcionando con repuestos de los 100 que ya quedaron varados. Esto a la vista o a la vuelta de unos pocos meses va a producir una crisis colosal u otra importación de otros 200 aparatos. Vamos a ver esto cómo se desarrolla. Juanpa es una persona muy perspicaz. A mí realmente me sorprende y tengo que confesarlo, que es una persona muy perspicaz. Legítimamente, como dicen, lamentablemente, como dicen los muchachos, desfasado en el tiempo. Acaba de descubrir que hay un aumento en el consumo de alucinógenos por parte de los niños y de los jóvenes. Queridos oyentes de la Hora de la Verdad, ¿hace cuánto lo estamos diciendo aquí? ¿Hace cuántos años? Por Dios, Colombia se convirtió de un país exportador, productor y exportador, a un país altamente consumidor de drogas. La famosa dosis personal del doctor Carlos Gaviria Díaz, que de Dios goce, llevó a que la policía no pueda combatir el microtráfico. Estamos en manos del microtráfico. ¿Y cuál es el objetivo central de estos bandidos sin entrañas? La juventud, los niños, porque los vuelven unas máquinas feroces de consumo para siempre, que son capaces de hacer cualquier cosa en una abstinencia de droga. Pues ahora lo ha descubierto Juanpa. ¿Cómo le parece, pues? La Juanpa ha descubierto que hay aumento en el consumo de drogas de la juventud colombiana. Se demoró unos 4 años o 5 en hacer el descubrimiento, pero vale. ¿Qué le vamos a hacer? Dice la Corte Constitucional que ya no hay tiempo para llamar a una participación en las urnas del pueblo de Bogotá para la revocatoria del mandato de Petro. Qué descubrimiento de la Corte también. Qué maravilloso. Eso es sencillamente extraordinario. No hay tiempo y entonces se acabó la revocatoria de Petro. En últimas, me parece que está bien, para que se tome hasta el último sorbo de la calle de la amargura por la que anda. Claro que él no lo nota, él sigue pensando que las cosas van muy bien, él no lo nota, pero la ciudad sí, para que la ciudad se dé cuenta finalmente de lo que ha sido este desastre de alcaldía de Bogotá y el costo que esto ha tenido. ¿Dónde está Sarria, el de la monita retrechera? Aquí hay que hacer un poco de historia y la vamos a hacer en al oído. ¿Ustedes recuerdan a la monita retrechera? Aquella mafiosa a la que Ernesto Samper le decía por teléfono en una comunicación que estremeció al país: ay, monita, no sea retrechera, venga usted aquí, no me obligue a salir, que yo no puedo salir de acá, véngase acá, véngase para acá, no sea retrechera. Esa conversación tuvo un costo político inmenso y la prueba clarísima de que Samper estaba metido con la mafia. ¿Cuál fue la suerte? ¿Con quién estaba casada la monita retrechera? Con un mafioso que había sido policía, el señor Sarria. Esto tiene pues 1000 episodios distintos. Ellos tenían un hotel en San Andrés, un hotel muy lujoso, a donde viajó el actual senador Serpa. El doctor Serpa fue a San Andrés a llevarles plata en billetes para que hicieran la campaña en San Andrés. Con la monita retrechera finalmente hubo problemas porque estaba a portas de contar lo que ella sabía del apoyo de la mafia a Samper. Y curiosamente, la monita retrechera falleció de lo que llaman por ahí algunos graciosos plomonía. La mataron a bala. ¿Quién la mató? Iba a declarar contra Samper.
y la mataron. Esas cosas pasan en Colombia con alguna frecuencia. El conductor de Serpa iba a declarar, iba camino de declarar ante los jueces y también lo mataron. Son cosas que suceden aquí en Colombia y eso curiosamente también pasa en el mundo de la mafia. Ahora Sarria estaba convertido en pastor de una de esas iglesias cristianas, como son tantas, unas muy buenas, otras regulares y otras muy malas, pues Sarria era pastor. Ahora lo están persiguiendo por un crimen. Chucho Sarria, una historia para recordar. Los opositores de Venezuela están divididos, pero no están divididos realmente. La oposición, el gran núcleo, el gran cuerpo de la oposición venezolana está con Leopoldo López, con Antonio Ledesma, con Ceballos, con María Corina Machado, con Lilian Tintori, con Mitzi Capriles, la señora de Antonio Ledesma. Ahí está el núcleo, el corazón de la oposición venezolana. Pero aparecen unos majaderos diciendo que entonces tal vez la marcha del sábado que no es conveniente porque a ellos no los convocaron a tiempo, porque no les dijeron los egoísmos, las cegueras, las estupideces de la oposición venezolana. Obviamente salieron Diosdado Cabello y Maduro a apoyar a esos supuestos disidentes y a darle una importancia gigantesca a la disidencia. Pues claro, cualquiera lo hace, pero esos son esos majaderos en parte movidos por Capriles, que es tan majadero como ellos y que tiene una ambición loca de ser candidato a la presidencia de la República y no le da, no tuvo las condiciones, no tuvo la fuerza interior, ni la capacidad, ni la ilustración para ser el gran líder de una oposición seria. De todas maneras, el sábado tendremos la grande marcha por los presos políticos, contra Maduro, contra la crisis venezolana que terminó llevando el país más rico de América Latina a unos niveles de postración inimaginables. Bachelet reconoce que actuó demasiado tarde en el escándalo de su hijo. Su hijo tiene a la señora Bachelet contra la pared porque hay una cosa que los pueblos ya no soportan, que es la corrupción. No la soportan. En la Gran Bretaña ganó Cameron por un amplísimo margen que no estaba previsto por el escándalo que desde Colombia, con una investigación muy bien llevada por Sergio Gell, se demostró que el señor Tony Blair, que era jefe del Partido Laborista y su emblema y su símbolo, era un corrupto y que estaba dedicado a hacer negocios en el Medio Oriente y a hacer negocios aquí en Colombia con otro corrupto que es el gobierno de Juanpa. Los pueblos no soportan la corrupción. ¿Por qué le fue tan mal al Partido Popular en España? Porque hubo acusaciones de corrupción. Los pueblos no soportan la corrupción. ¿Por qué se vino abajo Dilma Rousseff? Cuando los brasileros descubrieron que Dilma Rousseff era una ladrona que encubría a otro ladrón, al Partido de los Trabajadores del señor Lula, que se aprovechó de Petrobras para hacer toda clase de negocios y de negociados. Y entonces Dilma Rousseff está en cero de popularidad y su situación es crítica. Los pueblos no soportan la corrupción. Con esto queremos decir que ya ven ustedes por qué este pueblo de Colombia no soporta a Juanpa en un gobierno que consideran los colombianos en más del 80% que es un gobierno corrupto. En los Estados Unidos se registra el más alto nivel en 9 años en la adquisición de vivienda. El más alto nivel en 9 años. Y entonces ya hay advertencias y que cuidado con otra crisis inmobiliaria, se les está yendo la mano en crecimiento. Todo esto va a que es muy posible que la señora Yellen, la directora de la Fed, diga, señores, esto ya arrancó, la economía no necesita muletas, no vamos a hacer emisiones y no vamos a mantener artificialmente la tasa de interés en cero.
vamos a tomar una tasa de interés de referencia más alta para que la economía tenga su vigor sin peligro de crisis inflacionarias. Otro buque sobrecargado con 741 ocupantes fue rescatado por la Marina italiana. Iba de Libia hacia las costas de Italia. En Tikrit, el ejército de Irak que reconquistó la ciudad encontró una fosa con 741 cadáveres de opositores a ISIS, opositores reales o supuestos. La fosa común con 741 cadáveres. Señores, lo que pasa en Irak y lo que pasa en Siria va más allá de la imaginación más viva que alguien pueda tener sobre el odio, la violencia desatada, la capacidad infinita de unos seres humanos para hacerle daño a otros. Y en Hoy en la Historia recordaremos un personaje central de la filosofía moderna que tiene parte importante, dicen muchos, no sabría cuántas, yo no sé, por ejemplo, si Hitler leyó alguna vez a Osvaldo Spengler, y a un libro capital para entender la filosofía moderna, las culturas y las civilizaciones. Ese libro se llama La decadencia de Occidente, que fue una especie de cartilla para la generación de políticos como mi padre, como Gilberto Alzate, como la gente de aquella edad. La decadencia de Occidente de Osvaldo Spengler. Lo recordaremos porque Spengler nació un día como hoy, en el año de 1880. Y los invitamos a seguirnos en Facebook o en Twitter en @Hora de la Verdad, y también a sintonizarnos a través de Wunder Radio y TuneIn en sus dispositivos móviles para que nunca se pierdan de la sintonía. Muy buenos días a todos. Hablemos del fiscal, ¿qué les parece? Es inevitable porque siempre está en los periódicos por las declaraciones que hace. Y desde hace tiempo, Montserrat, sí. Y para saber qué piensan las FARC, hay que hablar del fiscal. Sí, también. Pues desde hace tiempo hay rumores por ahí que dicen que detrás de las declaraciones pro-FARC del fiscal general de la Nación hay una clara aspiración presidencial y una especie de campaña anticipada. A mí, la verdad, yo lo tengo que reconocer, esta opción no me parecía probable. No, yo personalmente prefiero pensar que el fiscal general Eduardo Montealegre es presa del poder, de sí mismo, porque para ser sincera, pues yo no le veo ni carisma ni experiencia política, y todavía soy de las que pienso que la justicia y la política están separadas, o deberían estar separadas, ¿no? Pero sus más recientes declaraciones desde Washington, en donde plantea sin ningún pudor que hay que darle garantías jurídicas a los máximos dirigentes de las FARC para que no sean extraditados tras la firma del proceso de paz, pues lo ubica prácticamente, como usted dice, doctor Londoño, en el jefe del partido de las FARC, y no como el fiscal general de una nación que además enfrenta temas tan serios todos los días. Dice el fiscal Montealegre que esa propuesta que hace desde Estados Unidos es una posición personal, dice el fiscal, y no del gobierno, aunque para muchos es obvio que es un portavoz también del gobierno y que ha usado la fiscalía para perseguir a la oposición. Me refiero al uribismo, ¿no? Tiene que existir, voy a leer las palabras textuales del fiscal general de la Nación para que después no digan que yo me invento las cosas. Tiene que existir un modelo de seguridad jurídica para las FARC en el tema de extradición. Tenemos que diseñar un modelo en el cual se disminuya la discrecionalidad que tiene en este momento, el presidente de la República para efectos de la extradición, dijo el fiscal Montealegre. Y aclaró que eso no significa, y ahí está lo raro, ¿no?, que se cancelen los procesos de extradición en Estados Unidos, pues la justicia de este país seguirá actuando, pero como las decisiones finales de extraditar o no son de competencia del presidente de la República en Colombia, es ahí, dice el fiscal, donde Colombia tiene un campo de juego para negar esas extradiciones, es decir, para unos sí y para las FARC no. En resumen, concluye el fiscal, los máximos líderes de las FARC estarían protegidos mientras estén en territorio colombiano. Pregunto, ¿qué hay detrás de esta propuesta del fiscal? ¿Cómo quiere el fiscal disminuir la discrecionalidad que tiene el presidente para extraditar?
¿Cuál es su propuesta, Clara? Porque yo no lo entendí muy bien. ¿Quiere tumbar de una vez uno de los mecanismos que más atormentan y asustan a los narcos, como es la extradición? ¿A qué juega el fiscal? Pregunto. ¿Ustedes qué creen? Juegan en Montserrat, esto es viejo. El que no conoce la historia la repite y el fiscal le apuesta a que ya nos hayamos olvidado de lo que pasó en 1991. Cuando se reunió la Asamblea Nacional Constituyente, Pablo Escobar, comandante de una organización que se llamaba Los Extraditables, presionó de tal manera Pablo Escobar y los Rodríguez Orejuela, desde luego, presionó de tal manera a la Asamblea Nacional Constituyente que consiguió nada menos que la inmunidad constitucional para la extradición. En Colombia estuvo prohibida la extradición por mandato constitucional. Nada menos que eso, Montserrat. ¿Qué sucedió? Que las cosas se fueron presentando con tanta dificultad. Los Estados Unidos terminaron por romper prácticamente con Colombia cuando Ernesto Samper fue elegido con la plata de esos extraditables, que el tema se volvió a plantear. Y fue necesaria una nueva reforma constitucional que permitió la extradición de colombianos. Pero los mafiosos consiguieron en su momento que fueran las extradiciones solamente para hechos futuros y no para delitos pasados. Es decir, que le daba al cartel de Cali inmunidad retroactiva. Montserrat, eso también hubo que tumbarlo. Y los Rodríguez Orejuela están extraditados en cárceles de los Estados Unidos gracias a esa nueva reforma constitucional. Lo que propone ahora el fiscal es que volvamos a la época de Pablo Escobar, es decir, que las FARC hagan las veces de Pablo Escobar, pongan contra la pared al Estado colombiano para que les garantice, de la única manera que esto se puede garantizar, Montserrat, que es con una reforma constitucional. Esto no se garantiza de otra manera, porque si se dicta una ley, la ley puede ser derogada por una ley posterior. La única manera es una reforma constitucional. O sea, ¿usted cree que él lo que está haciendo es dando los primeros pasos para esa reforma? Lo que está intentando es eso. Pero claro, Montserrat, claro. No es sino que digan, no, sí, claro, démosle garantías a estos señores porque si no, no hacen la paz. Y la paz está por encima de todo, como dice el magistrado Bustos, que es otro ignorante en materia de filosofía del derecho. La paz no está por encima de la justicia, jamás. Entonces, Montserrat, cuando se plantea la necesidad de decir, bueno, ¿y cómo? No hay otro remedio sino una reforma constitucional. Por eso quieren, entre otras razones, las FARC, una Asamblea Nacional Constituyente. Tema número 1, que no haya extradición de colombianos al exterior. ¿Ya va entendiendo, Montserrat? Voy entendiendo y da miedo, le quiero decir. Las FARC, ¿cuántas veces han dicho que necesitan Asamblea Nacional Constituyente? ¿1000? ¿2000? Sí, todos los días lo dicen, Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué quieren en esa Asamblea Nacional Constituyente? Pues un mundo de cosas. La primera, garantía de no extradición. Y ahora aparece el fiscal de acuerdo con ellos. Es que quienes dicen por ahí que el fiscal va a ser o quiere ser el candidato de las FARC, no andan completamente descaminados. Pues mire, la verdad, a mí no me cabía en la cabeza, pero últimamente ya estoy pensando que puede ser. Puede ser, mire, dice esta oyente que se llama Meruca, así firma a través de nuestro chat, dice, el fiscal Montealegre es el abogado de las FARC, va a los Estados Unidos a pedir la abolición de la extradición para esos criminales y por otro lado pide rebaja de penas para los violadores de niños. ¿Qué clase de fiscal es este? Se pregunta esta oyente a través de nuestro chat que firma como Meruca. ¿Qué clase de fiscal es? Buena pregunta. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 29 de mayo del año 15, son las 6:35 de la mañana.
en menos de 48 horas, el narcoterrorismo de las FARC, ahora en equipo con los camaradas de Juanpa, los del ELN, sus viejos mejores amigos, han perpetrado 20 intentos terroristas en los departamentos de Arauca, Caquetá, Cauca, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Tolima. Ayer, por ejemplo, se presentó un nuevo atentado en la infraestructura vial del Cauca que dejó 6 heridos, quedando incomunicados los departamentos de Cauca y Nariño. En Arauca asesinaron 3 militares por el Frente Décimo del cartel de las FARC, en el sector conocido como la Y de Tropicales, cerca del complejo petrolero de Caricare, en zona rural de Arauquita. Los 3 héroes de la patria fueron vilmente asesinados. Se llamaban Weimar Nivia Camacho y los soldados Juan David Tapiero Forero y Miguel Ángel Murillo Arboleda. Los enfrentamientos se recrudecen en el norte de Santander, mientras en el Guaviare, Puerto Nuevo, El Capricho, margen occidental de ese departamento, el ejército se ausenta. Apenas se enteran del cese unilateral del fuego. Mejor dicho, doctor Londoño, se derrumbó la seguridad democrática. ¿Hasta cuándo? Cuando el ejército huye, ¿qué pasa? Bueno, ni mencionemos esa palabra. Bueno. El ejército no puede huir. La guardia muere pero no se rinde. Eso está anticipado de una palabrota del famoso Cambrón en la batalla de Waterloo, ¿no? Sí, señor. Huir jamás, jamás, jamás. Para atrás ni para coger impulso. Dice la gente, dice el adagio popular. El ejército no puede huir. Si hay jefes del ejército que están en plan de fuga, quiere decir que Colombia está perdida. Pero bueno, lo cierto pues es que están atacando. Usted habló de la comunicación entre Cauca y Nariño, ¿se está refiriendo a la carretera panamericana? Claro que sí, doctor, ahí en la bueno, vía. entonces eso no es entre Cauca y Nariño, eso es Colombia con Sudamérica. Sí, señor. Es la carretera panamericana, es la que nos conduce al Ecuador, al Perú, a la Argentina, a Chile, a todo el sur del continente. De manera que, ¿a qué altura es el nuevo acto terrorista? ¿A qué altura de la carretera? Está localizado cerca a la región de La Pía. Bueno, muy bien. Entonces, ¿y será muy grave o será...? Sí, no, está incomunicada, está cerrada la vía, doctor. Está cerrada la vía, muy bien. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues en materia económica abrimos la mañana hablando del PIPE 2, el nuevo plan de impulso para la productividad y el empleo lanzado ayer por el Gobierno Nacional con una chequera sin fondos. Pues el Gobierno Nacional, doctor Londoño, anunció que al mejor estilo keynesiano invertirá 16.8 billones de pesos en este PIPE 2 para reactivar la economía colombiana. Y es que hablamos del PIPE 2 porque este experimento, con ningún resultado, ya lo había intentado el gobierno en 2013 con el PIPE 1. Pero ahora insisten. Y la insistencia llega cargada de promesas y de billones de pesos para diferentes sectores a través de la inversión pública. Miremos un poco cuáles son esos sectores. En educación, el gobierno anuncia la construcción de 30.600 aulas de clase. Esto con una inversión de 5 billones de pesos que salen de la nación, de las regalías y de las APPs. En transporte, el gobierno promete crear, óigalo bien, 400.000 empleos a través de las obras de infraestructura, esta infraestructura que se va a construir, las 4G. En vivienda, la apuesta... 400.000 empleos. 400.000 empleos, doctor Londoño. Ave María, pero va a construir más carreteras que las que hay en Estados Unidos. En transporte, los 400.000 empleos. En vivienda, la apuesta es al subsidio de las tasas de interés para la clase media, pero hay que decirlo, hay que recordarlo, es un subsidio que vale, el gobierno tiene que aportar la diferencia ahora del interés que se le rebaja a los colombianos, y esto pues con la plata de los impuestos, plata que ya sabemos no hay.
Continuemos. Anuncia también una inversión de 1.100.000.000.000 de pesos para vivienda rural y de 5.5 billones de pesos más que saldrán pues de regalías para inversión. Y es que, doctor Londoño, algo que llamó mucho la atención ayer precisamente a propósito de las regalías es que le van a echar mano a lo que quede de las regalías en momentos en que estas se están reduciendo, se reducen Pero si drásticamente. ya le echaron manos. Bueno, pero es que, doctor Londoño, Lo lo que último quede. que quedaba eran 4 billones que ya lo repartió en las regiones para que se roben la plata con motivo de las elecciones. Y aquí hablan ahora de 5.5 billones más Que los para van a inversión sacar que ¿de vienen dónde? de regalías, dicen. ¿Pero de cuáles? Ah, pues doctor Londoño, eso sí nunca lo van a explicar, porque no tienen cómo explicarlo además. Y pues anuncian beneficios tributarios también para diferentes sectores, para el turismo, para la minería. Y dice el presidente Santos que con estas medidas el país va a crecer por encima del 3,5%. Es una cifra muy lejana a la que ya está proyectada por el Merrill Lynch, como lo habíamos comentado. Es keynesianismo puro, doctor Londoño. Con este llega, por supuesto, una inflación que ya veremos, y si es que el gobierno cumple con las promesas, porque, de nuevo, anuncios y anuncios billonarios, pero no se explica uno de dónde van a sacar los recursos. A pesar de que el presidente Santos dijo que no se trata de sacar un cheque para endeudar al país, lo cierto es que tendrán que raspar la olla, si es que ya queda algo, para ver cómo adelantan este PIPE 2, tras el gran fracaso además del PIPE 1, del que hoy ni rastro quedó. Sí, Sergio, lo que pasa es que tenemos un hueco fiscal de 15 billones de pesos. Estamos en menos 15. Y anuncian inversiones por 16. Esto no es que Santos sea un loco, sino que nos cree imbéciles, que es peor. Hacer keynesianismo cuando uno no tiene un centavo no tiene sino una fórmula, que es a través de emisión o de endeudamiento externo. Entonces, ninguna de las dos cosas es posible. Entonces, ¿de dónde va a salir la plata? Ya Cárdenas Gutiérrez lo dijo. Esto es para los años venideros y esto es para más adelante y tal. Pero se anuncia el PIPE 2. Había que anunciar algo después de las declaraciones o de los estudios que hizo Merrill Lynch. Esa es la respuesta que le dan a nuestras denuncias, porque nadie había querido hablar de ese trabajo de Merrill Lynch, con un 2% de crecimiento máximo si las cosas se mejoran en el segundo semestre. Entonces lanza el PIPE 2, que es un keynesianismo, pero como usted lo dijo muy bien, con un cheque sin fondos. Cheques sin fondos no, palabras sin fondo, mejor. Eso es todo. Él quedó mal acostumbrado a la época en que podía hablar que como nunca antes, y que haremos inversiones, y que haremos no sé qué, con petróleo a $120. Con petróleo a menos de 60, pues a duras penas es capaz de sobrevivir Ecopetrol, y con muy mal vivir. Pues le haremos seguimiento milimétrico a este PIPE 2, doctor Londoño. Bueno, en un minuto estaremos con el senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel. Y recuerden que estamos saludando la mañana con una deliciosa taza de café de Baco Café